Bueno, el día de hoy vamos a tener el segundo estudio sobre el tema de la Navidad. Buscan en sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Juan, en su primer capítulo. Y vamos a tratar de avanzar con una cápsula, así lo voy a decir, con un estudio abreviado sobre este tema. Y en el Evangelio según Juan, por favor, les pido que busquen y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este medio que nos has proporcionado para estudiar juntos esta noche. Te pedimos en forma especial por todas las peticiones, las que mencionamos y otras que no mencionamos al principio del estudio. Tú conoces cada familia, cada necesidad, cada persona enferma en nuestros círculos, y sabemos que obras en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento y el dolor, y por cada una de estas personas pedimos que tus propósitos se cumplan, y especialmente que tus propósitos de gracia, de salvación, de transformación, de santificación se cumplan en cada caso que hemos mencionado y en los demás que tan solo a ti son conocidos. Y te pedimos por lo que está pasando en la ciudad, como lo acabamos de mencionar, la saturación de los hospitales y el miedo que hay en muchos lugares. Te pedimos para que esto sea un instrumento en tus manos para despertar cada día más las personas que no entiendan la brevedad de la vida, no tomen en serio la realidad de la muerte y no entiendan que en estos tiempos su responsabilidad es de buscar tu rostro, de buscar la salvación y de encontrar su propósito de vivir en Cristo. Y por eso te seguimos pidiendo y te damos muchas gracias por la obra que estás realizando en nuestros círculos, en muchas iglesias y en muchas familias que conocemos. Y ahora te pedimos tu ayuda en este estudio para que podamos avanzar un poco más sobre este tema de la Navidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, este tema lo vimos hace 8 días en una introducción en relación con las controversias. Ahora vamos a dejar las controversias en relación con la época y las fechas, etcétera, y la forma de tratar con este tema desde una perspectiva bíblica. Vamos a dejar las controversias en relación con lo que sucede en el mundo, en contraste con la realidad bíblica sobre este tema, y vamos a concentrar nuestra atención algunas semanas. Vamos a darle seguimiento a esto, si Dios quiere, en las próximas semanas, de aquí a principio de año, vamos a estar tocando estos temas. Y lo que nos interesa en esta noche es, vamos a llamarle una introducción al significado de la encarnación. Esta es la palabra correcta, aunque hablamos de Navidad y hablamos de este tema usando una lista de palabras descriptivas de la época. En realidad, el asunto de la encarnación de nuestro Señor Jesús es el tema en un sentido más polémico de la Biblia. Es el tema que muchas personas no entiendan, no comprendan, no tienen la menor idea de qué es lo que sucedió ni por qué sucedió algo como la encarnación, menos comprendan la gran importancia que la encarnación de Cristo tiene. Si les fuéramos a preguntar a la mayoría de las personas por qué nació Cristo, ¿cuál sería su respuesta? Y si les fuéramos a preguntar más directamente qué sucedió en la encarnación de Cristo, no es, en este sentido, lo tengo que comentar así, no es en sí el nacimiento del Salvador, no es en sí lo que sucedió a la hora del parto, no es por ese camino que vamos a encontrar las respuestas a este asunto. El asunto es mucho más profundo. Desde esta perspectiva vamos a introducir
algunos conceptos sobre la encarnación de Cristo y vamos a ver cómo nos va el tiempo, porque no, el tiempo que tenemos es limitado y podemos simplemente terminar a mitad del camino y darle seguimiento, si Dios quiere, la próxima semana. Pero cuando hablamos de la encarnación de Cristo, ahora buscan en el Evangelio según Juan, tenemos que primero ver una lista de textos, y hay muchísimos textos que hablan de este asunto. Comencemos leyendo en el primer capítulo del Evangelio según Juan, y en el primer versículo. En el principio, Juan, su primer capítulo, versículo 1. En el principio era el Verbo. Este es un título de divinidad. La palabra griega es logos, que es la expresión verbal y visible de Dios. Es un tema incluso de mucha controversia teológica. En el principio era el Verbo, y el Verbo, o la palabra, así se traduce en muchas versiones modernas, era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nosotros entendemos en el misterio de la Trinidad que nuestro Señor Jesús es esta palabra o verbo de Dios. El primer versículo dice que este verbo estaba con Dios, y aquí la palabra Dios se refiere primero a Dios el Padre, y segundo, cuando dice el verbo era, es el copretérito pasado, es el pasado que nunca termina, es yendo hacia atrás, hacia la eternidad. Nunca llegaremos al momento cuando este verbo comenzara a ser Dios. Siempre ha sido, siempre era y siempre es Dios. En el versículo 2, era en el principio, y sin discutir la palabra principio, es obviamente antes del Génesis 1:1 que dice en el principio Dios creó al mundo. Se remonta de igual manera a un principio que para nosotros, atrapados aquí en los límites del tiempo, es un momento desconocido. Podríamos decir que era desde la eternidad en vez de en el principio con Dios. Era Dios y era en este contexto divino en su esencia, en su naturaleza, coigual con el Padre, Dios, y al mismo tiempo en el misterio de la Trinidad estaba con Dios. Y dice, todas las cosas, en el versículo 3, por Él fueron hechas. Entonces Él es el creador, el verbo, es el creador del universo. Y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que es hecho en la versión antigua, fue hecho. Y en Él estaba la vida, el dueño, el autor, el creador de la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. En ese contexto, en el prefacio al Evangelio según Juan, tenemos la introducción a nuestro tema aquí que vamos a discutir en relación con la encarnación. Ahora vamos rápido al versículo 14. Aquel verbo, el mismo, identificado como Dios, como creador del universo, como autor de la vida, aquel verbo fue hecho carne. Esto es el texto que se usa mucho para decir Dios se hizo hombre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitó en el griego es una palabra que se refiere al tabernáculo en el Antiguo Testamento, que representaba la presencia visible de Dios, y el tabernáculo en donde Dios se ubicaba, entre comillas, ¿no? En medio de Israel, puso su tabernáculo entre nosotros. Es una traducción de esta palabra, habitó entre nosotros, y su tabernáculo es una referencia, según Hebreos y otros textos, a su cuerpo físico, al cuerpo que asumió en su encarnación. Habitó entre nosotros, y entre paréntesis, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y unigénito quiere decir único en su clase, en su orden, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora, aquí vemos en estos textos la introducción a nuestro tema. Ahora vamos al versículo 18. Más adelante en la lectura, dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, con mayúsculas, se refiere a Cristo, al Verbo, al que se encarnó.
ven lo que dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, simultáneamente, ¿no? En su encarnación llegó a la tierra, pero nunca en su omnipresencia y en su naturaleza divina, nunca dejó el seno del Padre. Está presente, continuo, ¿no? Está continuamente en el seno del Padre. Nadie ha visto al Padre, a este Dios, pero el unigénito Hijo, Él le declaró, le manifestó. Así se puede traducir. Ahora rápido vamos a la epístola a los Hebreos. En el primer capítulo vamos a dar lectura a otro texto que dice lo mismo, pero en una forma más profunda. En Hebreos, en su primer capítulo, en el primer versículo, Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos, en los postreros días, que se llaman aquí últimos días, nos ha hablado por el Hijo, es mayúscula, es el mismo que se encarnó, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Que hay una descripción ahora de el Hijo de Dios encarnado. Y ven con mucha atención la descripción, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la misma imagen de su sustancia. Y la palabra imagen aquí no se refiere a una fotografía, sino a la manifestación visible del Dios invisible, lo que acabamos de leer en el versículo 18 del primer capítulo de Juan. Este es la misma imagen de su sustancia, la sustancia divina. Y luego agrega, sosteniendo todas las cosas con la palabra de su potencia, y por fin brinca de su encarnación, de su divinidad, de su obra como el creador del universo, a lo que hizo en la cruz del Calvario, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí encontramos el mismo asunto, una descripción de nuestro Señor Jesús en su encarnación, en su identidad como Dios y su obra salvadora, culminándose en su ascensión al cielo para volver a sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, pero ahora como el Dios hombre. Ahora vamos a Colosenses, por favor. En su capítulo 2 hay otro texto importantísimo que agrega un poco más información sobre este asunto de la encarnación. Vamos a Colosenses y en su capítulo 2 vamos a dar lectura en el versículo 9. Bueno, hay muchas cosas aquí que tenemos que pasar por alto. Lo que nos interesa en la lectura del versículo 9 es la declaración técnica sobre lo que pasó en la encarnación de nuestro Señor Jesús. El versículo 9 dice, y se refiere a Cristo, Cristo es el sujeto en el versículo anterior, en él, 2:9, Cristo es él, reside, se traduce habita en la versión antigua, tiene su residencia permanente a partir de su encarnación, toda la plenitud de la divinidad, en la versión antigua, corporalmente. Toda la plenitud de la divinidad reside, mora de manera permanente en el cuerpo de Cristo. Y el texto es importantísimo porque la fórmula plenitud de Dios se refiere a todo lo que hace que Dios sea Dios. Y el texto dice que toda la plenitud de la divinidad, y yo no sé si es por estas lámparas que tengo aquí cerca, que se me arden los ojos, pero esto es lo que me está pasando y estoy tratando de ver tanto mi Biblia como mis apuntes. La plenitud de Dios
se refiere a los atributos de Dios. Esto quiere decir que todos los atributos que le pertenecen a Dios en virtud de ser Dios, en su naturaleza divina, estos atributos son omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad, santidad, justicia, bondad, amor, gracia. Es un gran paquete. Todos estos atributos de Dios residen, permanecen en Cristo Jesús en forma permanente. Y en este sentido es un texto tan profundo, la residencia, el hogar, la morada permanente de Dios. Cristo en su encarnación es esa residencia, es esa morada, ¿no? Es ese hogar. Corporalmente quiere decir, es una palabra que se refiere a lo que el Verbo hizo cuando asumió un cuerpo físico, en su cuerpo físico. Ahora buscan rápido el último texto aquí que vamos a leer y vamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo. Todo el argumento se resume en 1 de Timoteo en esta fórmula tan discutida de igual manera. 1 de Timoteo, vamos a su capítulo 3, a su versículo 16. Y en la lectura en la versión antigua 3:16 de 1 de Timoteo dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Ahora las palabras aquí son tremendas. Misterio, de la palabra griega, mysterion, es algo que no fue revelado plenamente bajo el Antiguo Testamento, que ahora ha sido dado a conocer bajo el Nuevo Testamento. Primero, ¿no? Esta palabra misterio. Y al mismo tiempo, obviamente implica que hay algo muy misterioso en esto, es saber algo difícil de entender. Y luego hay dos puntos. Dios ha sido manifestado en carne. Eso es nuestro tema, la encarnación. Luego la lista, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles y cada vez es Dios, ¿no? Dios ha sido creído en el mundo y Dios ha sido recibido en gloria. El Logos, el Verbo, la palabra de Dios, la segunda persona de la divinidad, en su encarnación hizo lo que este texto dice. Entonces, ahí tenemos la introducción con la lectura de estos versículos. Ahora vamos a comenzar a discutirlo en una forma abreviada. Dios se hizo hombre. Eso es lo que estos versículos enseñan. El invisible Dios se hizo visible. Ese es el argumento en el primer capítulo de Hebreos, cuando se refiere a Cristo como la imagen visible de este Dios. El mismo argumento está en el primer capítulo de Juan. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo de Dios encarnado lo dio a conocer, lo reveló a los hombres. El invisible Dios se hizo visible tomando o asumiendo una naturaleza humana perfecta. Esto quiere decir mucho y vamos a resumir aquí algunos puntos. El Dios ilimitado, infinito y sin límite, llegó a ser, en la encarnación de nuestro Señor Jesús, llegó a ser limitado por su cuerpo físico. El infinito Dios llegó a ser finito en la encarnación. El Dios eterno, que está fuera de los límites del tiempo, llegó a pertenecer a los límites del tiempo en su encarnación, llegando al momento exacto, predestinado por Dios. En la historia, Cristo entró al tiempo. El eterno llegó a pertenecer al tiempo. El independiente, el que es el creador, el que está fuera de cualquier cosa creada. Ese es el argumento que estábamos leyendo en Juan 1. Por él todas las cosas fueron hechas.
dando a entender que Él no es una parte de estas cosas hechas, Él es el creador de estas cosas, pero el Dios independiente llegó a ser, en su encarnación, llegó a ser dependiente. Esto es algo espantoso, ¿no? El hecho de que el Dios omnipresente se hizo físicamente presente y llegó a ser sostenido, a depender de su mamá desde un principio, lo entendemos en todo el misterio de su encarnación, concepción milagrosa, nacimiento y todo lo que sucede después en su infancia, en su adolescencia, juventud, niñez, todo el paquete, llegó a ser dependiente, como cualquier de nosotros es dependiente. El omnipotente, el que es totalmente fuera, ¿no?, de cualquier límite en cuanto a su poder, su omnipotencia, llegó a ser débil. Incluso cuando Pablo habla de esto, dice que Cristo fue crucificado en debilidad, se volvió el más débil de los débiles, el que es el omnipotente. Y así la lista de cosas. Todos estos ejemplos nos ayudan a ver que algo extraordinario, algo increíble, algo misterioso sucedió en la encarnación. Y lo vuelvo a decir, Dios se hizo hombre. Y en este sentido, el Nuevo Testamento que comenta en estos textos y otros sobre este gran misterio, siempre lo pinta como algo inexplicable. En 2 Corintios 9 hay un texto que se refiere a Cristo como el don inefable, inexpresable. Y la palabra inefable habla de algo que es imposible de explicar, imposible de concebir, imposible de entender en toda su plenitud. Pero lo que vemos es exactamente lo que estos textos dicen. Algo extraordinario sucedió en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo unigénito, único en su clase, en su tipo, fue hecho carne. Eso es lo que acabamos de ver en estos textos. Participó de una naturaleza humana y un cuerpo humano. Y entre paréntesis siempre hay que decirlo, sin pecado. Cristo asumió en su encarnación una naturaleza humana perfecta, una naturaleza humana sin pecado. Y esto por medio del milagro que es la esencia de la encarnación, el milagro que Dios realizó en el seno, en la matriz de la Virgen María. ¿Qué tipo de milagro? El cuerpo, ¿no?, que fue formado en el seno de María, preparado para hacer el tabernáculo, la morada, no en forma temporal, sino en forma permanente, la morada, la residencia, el hogar de la segunda persona de la divinidad, ¿no? Este es el gran misterio, la naturaleza humana de Cristo, concebida milagrosamente, sin leer los textos, sin discutir a fondo los detalles, tan solo el poder del Espíritu, tan solo el poder del Espíritu Santo, según Lucas, según Mateo, y lo que Isaías había profetizado, el Señor os dará señal, y aquí la Virgen concebirá, parará un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que significa, esto es el texto de Isaías 7:14, Dios con nosotros. Eso es lo que sucedió en la encarnación de nuestro Señor Jesús. Cuando nos preguntamos por qué esto sucedió, las respuestas son muchísimas. Vamos a ver un texto en Romanos, vamos a su capítulo 5, y este es el más citado de una lista de textos que nos dan a entender en parte por qué esto fue necesario, por qué sucedió esto en esta forma, de esta manera. Vamos a Romanos a su capítulo 5, por favor, y la lectura en el versículo 12. 5:12 de la epístola de Pablo a los Romanos. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Este texto que se refiere al primer Adán, al primer hombre, a la cabeza de nuestra raza humana caída, y la imputación de su pecado, la culpa de su pecado, que fue acreditada a toda la raza. El hecho de que la muerte es una realidad de la cual nadie se puede librar, de la cual nadie se puede escapar, es consecuencia, la paga del pecado es muerte, la sentencia de muerte pronunciada en contra de Adán y Eva, su descendencia en el huerto de Edén, esta sentencia nunca ha sido quitada. Esta sentencia ha sido efectuada en el caso de cada ser humano. Y en este sentido, el texto habla de la descendencia humana, todos los que nacen de una madre y un padre, todos los seres humanos que entran a este mundo, somos todos herederos, no tan solo de la culpa del primer pecado, lo que se llama el pecado original, sino como acabo de decirlo, somos expuestos todos nosotros como herederos de ese pecado y herederos de una naturaleza pecaminosa, todos estamos expuestos a la muerte. Ahora, entre paréntesis, sin discutir más a fondo este punto, de inmediato vemos el porqué de la encarnación de Cristo. Si Cristo hubiera tenido un padre humano, entraría Cristo en este texto. O sea, habría sufrido la muerte como cualquier otro ser humano pecaminoso, porque habría nacido con una naturaleza humana pecaminosa. Y el milagro de la encarnación evitó que Cristo entrara a este mundo como un ser humano pecaminoso. Cada hijo, cada hija de Adán, por naturaleza, somos pecadores. Somos pecadores, la fórmula técnica es por imputación. El primer pecado nos es acreditado a nuestra cuenta porque Adán fue el representante, mediador y cabeza de nuestra raza. Cada ser humano somos pecadores por naturaleza. Lo vuelvo a decir, tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual recibimos como herencia de la caída de nuestros padres. Y tercero, cada ser humano es un pecador por su propia experiencia, por sus propios pecados. En este sentido, la Biblia afirma en la forma más fuerte posible que nuestro Señor Jesús nació sin padre. Su padre era Dios, pero humanamente hablando no tenía padre. De la misma forma que Dios hizo el primer Adán perfecto del polvo de la tierra, algo misterioso, algo milagroso sucedió en el seno de la Virgen María para formar un cuerpo para nuestro Señor Jesús. Incluso hay una lista de textos que profetizaron esto, de que Dios le iba a preparar un cuerpo en forma milagrosa. Y 23 cromosomas de la Virgen fueron proporcionadas para formar la mitad de este cuerpo y los 23 cromosomas que faltaban fueron creados milagrosamente por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María para completar 46 cromosomas y formar el cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos el gran misterio, la unión del Verbo eterno, el Logos, la palabra de Dios, la segunda persona de la divinidad, la unión de esta persona con una naturaleza humana perfecta. Esto es el gran misterio que sucedió en la matriz de la Virgen, tal como Isaías lo había profetizado. Esto es lo que se llama, lo hemos visto muchas veces, el milagro de milagros, ¿no? El misterio de misterios, el milagro más grande, algo que sobrepasa nuestro entendimiento. El resultado de esta unión de la naturaleza divina con una naturaleza humana perfecta, eso es lo que llamamos la encarnación. La naturaleza divina y la naturaleza humana
se unieron sin fusión, sin composición. Es un tema que no nos vamos a meter el día de hoy. Esto quiere decir que no se fusionaron la naturaleza humana y la naturaleza divina para formar una tercera naturaleza, sino que una sola persona, la segunda persona de la divinidad, asumió una naturaleza humana. Y el resultado en nuestro Señor Jesús, hay dos naturalezas en una sola persona. Es por lo tanto que Cristo es tanto Hijo de Dios, mayúscula, como Hijo del Hombre. Las dos naturalezas pertenecen a una sola persona. Esta persona se llama el segundo Adán. En 1 Corintios 15 hay una referencia a esta persona como el Señor del cielo, el Señor que descendió del cielo y asumiendo una naturaleza humana, asumió el papel del segundo fundador de la raza humana, el segundo o el postrer, el último Adán, y su naturaleza humana comenzó a existir cuando fue concebida en este milagro, en lo que el ángel anunció a María, lo que iba a suceder. Esa naturaleza humana comenzó a existir y una persona divina la asumió. Y esta persona es nuestro Señor Jesús, el Verbo, Logos, Dios eterno. Entonces, ahí está el gran misterio. Y sin detenernos más tiempo, el día de hoy, vamos a pasar a discutir esto en una forma más profunda. La encarnación de nuestro Señor Jesús, la unión de dos naturalezas en una sola persona, es algo extraordinario, algo inexplicable, porque lo vuelvo a decir, su naturaleza divina no fue cambiada ni sustituida por una naturaleza humana, sino que una unión que se llama la unión hipostática, que sobrepasa nuestro entendimiento, sucedió. Dios asumió, la palabra asumir, tomar, una naturaleza humana, es una palabra que se refiere a lo que pasó en su encarnación, pero hay que entenderlo bien. Esta persona no dejó de ser Dios. El argumento en Filipenses, no lo vamos a ver el día de hoy, es que no se despojó de su divinidad, sino que la ocultó tras el velo de su cuerpo humano. No dejó de ser Dios, permaneció de principio a fin como el Verbo eterno, el Dios eterno. Y su naturaleza humana llegó a pertenecerle en los textos hay una lista de ejemplos para explicarlo en una forma sencilla. Vamos a tratar de ilustrarlo. Llegó a pertenecerle esta naturaleza humana como nuestro cuerpo le pertenece a nuestra alma. Esa es la mejor ilustración. Hay una relación entre tu alma y tu cuerpo. ¿Cuál es esa relación? Tú eres tu alma. Ahí está la esencia de tu personalidad, pero tu alma vive en tu cuerpo, reside en tu cuerpo. Y por medio de tu cuerpo se relaciona al mundo físico que te rodea. Ahora, en esta ilustración hay mucha ayuda para tratar de entender mejor este milagro. Nuestra alma tiene una existencia aparte de nuestro cuerpo. Incluso a la hora de la muerte, tu alma abandona tu cuerpo. Pero mientras que vivamos, mientras que estemos en este mundo, nuestra alma funciona a través de nuestro cuerpo. No en su totalidad, pero en su mayor parte. Tu alma funciona mediante tu cuerpo. El alma puede existir sin el cuerpo, lo vuelvo a decir. Pero mientras que el cuerpo esté vivo, el alma está dentro, ¿no? Funcionando, actuando a través de los sentidos de tu cuerpo físico. Ahora lo voy a decir en otra forma. Tu cuerpo es el instrumento
a través de tu cuerpo, tu alma se revela, se manifiesta y se relaciona con el mundo. Ahora, esta ilustración es más complicada, pero la voy a dejar. Esta ilustración es la que estamos usando para explicar la encarnación. Escucha, la humanidad de Cristo, su naturaleza humana, su cuerpo, le pertenecen a Él, una persona divina, tal como nuestro cuerpo le pertenece a nuestra alma. Esto quiere decir algo más profundo, lo voy a explicar en un momento, pero la ilustración es válida, aunque tiene sus limitaciones. Lo vuelvo a decir, la humanidad de Cristo, su naturaleza humana y su cuerpo le pertenecen a Él, una persona divina, tal como nuestro cuerpo le pertenece a nuestra alma. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Ahí se ve algo importantísimo entre la lista de cosas. Lo que se ve de inmediato es que las cosas que Cristo hizo en su cuerpo fueron los actos de Dios. Porque la persona que se encarnó es Dios. Dios encarnado. Dios se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Cristo habló así repetidas veces de su cuerpo, mi carne, mi sangre, porque le pertenecieron al Hijo de Dios en virtud de su encarnación, tal como nuestro cuerpo nos pertenece en virtud de nuestro nacimiento físico. Esta persona, nuestro Señor Jesús, tenía, y hay que decirlo en tiempo pasado y en tiempo presente, tiene y tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Y en virtud de esto, en su obra mediadora, Cristo actuó en conformidad con estas dos naturalezas. Eso es lo que se ve tanto en los 4 evangelios, lo que provoca mucha confusión. Hay cosas en donde vemos a nuestro Señor Jesús actuando mediante su cuerpo físico en la esfera o la dimensión física. Y hay otros muchos ejemplos en donde le vemos a nuestro Señor Jesús actuando en conformidad con su naturaleza divina. Y para ilustrarlo, ¿no? Cuando le vemos a nuestro Señor Jesús cansado o dormido, ahí vemos a nuestro Señor Jesús actuando en conformidad con el aspecto físico de su cuerpo, la realidad de su naturaleza humana. Y hay muchísimos ejemplos en donde, sin discutir aquí la obra del Espíritu y la relación entre la obra del Espíritu y la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús, le encontramos a nuestro Señor Jesús leyendo los pensamientos y el corazón de sus mismos discípulos y de todos. Y esto no es posible para una naturaleza humana. Esto es claramente un ejemplo de nuestro Señor Jesús actuando en conformidad con su naturaleza divina. Pero el punto es lo siguiente, es una sola persona que obra, ya sea mediante su cuerpo o mediante su misma naturaleza divina, es la misma persona que actúa en conformidad con estas dos naturalezas. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Escuchen bien. Dios, en virtud de su naturaleza divina, su divinidad, no puede sufrir, no puede agonizar, menos morir. Pero una persona divina que posee una naturaleza humana puede agonizar, puede sufrir y puede morir. Y de inmediato vemos lo que esto significa. En la unión de dos naturalezas en una sola persona, lo que vemos es el gran milagro. El gran milagro. Y hay 3 resultados que vamos a señalar de este gran milagro antes de concluir. El primer resultado es lo que acabo de decir.
Hay una sola persona actuando mediante dos naturalezas en virtud de la encarnación de Cristo. Y eso es lo que le proporcionaba a nuestro Señor Jesús poder sobre su propia vida. Al asumir una naturaleza humana en su encarnación, Cristo tenía continuamente un poder divino sobre su propia vida. Esto es un punto crucial. En Juan 10, estas son las palabras. Yo pongo mi vida, hablando de lo que haría en la muerte como sacrificio y sustituto en la cruz del Calvario, pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. ¿Qué es esto? Cristo era impecable en su naturaleza perfecta, sin pecado, y no podría morir. No podría en su naturaleza divina morir, pero en su naturaleza humana, aunque era sin pecado, era susceptible al cansancio, a todas las necesidades físicas de un cuerpo humano, y sin embargo, no podría morir, porque la muerte es consecuencia del pecado. Es lo que estábamos viendo en Romanos 5:12, sin leer todo el argumento. Como Cristo era impecable, era imposible que muriera. Por lo tanto, a la hora de morir, su muerte tendría que ser un acto suyo. Yo pongo mi vida. ¿Qué es esto? Yo entrego mi vida a morir. Nadie me la está quitando. Yo la estoy dando. Yo la estoy sacrificando. Y esto es lo que hace que su muerte en la cruz del Calvario sea un acto voluntario de su parte. Su cuerpo fue entregado como un sacrificio, y si no hubiera entregado su espíritu, como lo vemos al final, jamás habría muerto. Se entregó a sí mismo, según Efesios 5, como ofrenda y como sacrificio en su cuerpo y en su naturaleza humana. Se entregó. Y esto es importantísimo, como vamos a ver ahora. La unión de estas dos naturalezas en una sola persona resultó en, ahora ven el punto, en que hay un valor infinito en la obra de esta persona. Hay un valor infinito en su vida perfecta, porque se encarnó para vivir una vida perfecta en el lugar de cada creyente. Y hay un valor en esa vida perfecta. El valor es infinito. De igual manera, como hay un valor infinito en su muerte. El valor en su vida perfecta y su muerte es más que suficiente para cumplir con todas las exigencias de la santa ley de Dios. Al amar a Dios y a su prójimo, lo hace en una forma perfecta, pero ese acto de amor tiene un valor infinito. Y la ley de Dios, que exige esa perfección y que exige el castigo de la muerte para todos los que no cumplan, esa ley se cumplió a la perfección, pero a favor de un sinnúmero de personas. Una persona divina vive esta vida perfecta mediante un cuerpo humano, alma humana, obedece a la perfección, la ley de Dios, y luego sufre el castigo de la muerte que la ley de Dios exige para los transgresores. Y esto resulta, lo vuelvo a decir, en que este valor infinito de su obra se puede aplicar a un sinnúmero de personas. No estamos hablando de la salvación universal o la redención de cada ser humano, porque no se van a salvar todos los seres humanos, pero es una cantidad, ¿cuántos millones de personas han sido y serán salvos? ¿Cuántos cientos de millones, no? O pudieran ser miles de millones de personas salvadas por esta obra, porque esta persona divina puede soportar la infinita ira de Dios, la ira de Dios que no tiene límite, que nunca se acabará en el infierno para los que van a la perdición. Esta persona divina puede soportar esta ira en la cruz del Calvario y puede cargar una cantidad infinita de pecados.
del mismo modo en que esta persona puede proporcionar a todos los que se arrepienten y se entregan a Él el valor de una vida perfecta. La vivió en el lugar de cada una de estas personas, como si estas personas hubieran vivido esa vida perfecta, porque la persona que actuó mediante el cuerpo de nuestro Señor Jesús y su alma es la segunda persona de la divinidad. Y ahí vemos, en lo que hemos dicho, por más complicado que parezca, ¿no? O más difícil de comprender, vemos de inmediato que esto es más que una dogma, más que una controversia teológica, más que una doctrina bíblica. Lo que está metido de por medio es cómo puede Dios salvar a pecadores culpables. Y la respuesta es la encarnación. La incapacidad humana, tú y yo no podemos vivir esa vida perfecta, no podemos pagar por un solo pecado. Por toda la eternidad sufrirán los que van a la perdición sin haber pagado la deuda que deben por un solo pecado, porque la deuda es infinita, porque han pecado contra un Dios infinito que exige la perfección. Y por lo tanto, Dios en su plan de salvación hizo lo inconcebible, superando nuestra incapacidad, superando nuestra inhabilidad, por medio de enviar no a un ángel, no a una criatura, sino a su Hijo, la segunda persona de la divinidad, el Verbo eterno de Dios. Dios mismo vino para salvarnos. Y si la salvación hubiera estado al alcance de nosotros, jamás habría ocurrido algo como la encarnación. Este gran misterio que asombra hasta los ángeles, ¿no? Este milagro que es inconcebible para nosotros, la única forma para salvarnos, la única forma para rescatarnos. Y Cristo vino así en su encarnación para proporcionar una obediencia representativa, sí, representando a todos los suyos, sí, pero a nivel individual, a nivel particular y personal, vivió en el lugar de cada creyente la vida perfecta que Dios exige. Y luego se entregó como un sacrificio vicario. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de los culpables, se presentó como el sacrificio sustituto y asumió la culpa de todos estos pecados. Y fue castigado como si él mismo los hubiera cometido, como si él fuera el culpable. Y aún así, escuchan, lo hizo a favor de un número incalculable para nosotros de personas. En virtud de su divinidad, hay un valor infinito en la obra de esta persona. Y de igual manera se encarnó, no tan solo para realizar esta obra salvadora a favor de cada creyente, sino para ser el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, no el único mediador, Jesucristo hombre, si no se hubiera convertido en hombre sin haber dejado de ser Dios, jamás podría ser el mediador entre Dios y nosotros. El pecado que nos separa de Dios, alguien lo tiene que pagar. La vida que Dios exige perfecta, alguien la tiene que vivir. Necesitamos a alguien capaz de hacer esto, un mediador que nos puede representar ante Dios y que puede cumplir a favor de nosotros lo que jamás podríamos lograr. Y en este gran misterio, el que es completamente hombre, perfecto, y completamente Dios. El mediador tiene que ser tanto hombre como Dios. Y esto es lo que sucedió en la encarnación. Cristo vino y hizo esta obra a favor de cada creyente. Ahora, lo más sorprendente en esto es el último comentario. Es una cápsula, es un
tipo de introducción a lo que se celebra, lo que hemos de entender mejor y a deber celebrar en lo que se llama la época navideña, aunque de esto nadie habla, ¿no? De esto no entienden nada la gran mayoría de las personas, que incluso en un contexto cristiano, pero terminemos con esto. Lo más sorprendente para algunos es lo siguiente. Después de su muerte, Cristo fue resucitado. Tengo poder para entregar mi vida y en virtud de su naturaleza divina tengo poder para volver a tomarla. Y en su resurrección, Cristo volvió a tomar su cuerpo humano. Y lo sorprendente para concluir aquí es lo siguiente. Cristo permanece para siempre unido a su cuerpo humano. Ese cuerpo que fue resucitado y glorificado al tercer día, resucitó de los muertos. Ese cuerpo sigue siendo suyo. Nosotros cuando llegamos a su presencia en el cielo, le vamos a ver así en su cuerpo, incluso vamos a ver las marcas, ¿no? En sus manos, en sus pies, en su costado, le vamos a identificar en parte, entre comillas lo digo así, por estas evidencias de que es el mismísimo cuerpo, el que murió en la cruz del Calvario. Ahora termino con esto. El Dios que vino a rescatarnos, que vino a salvarnos mediante el milagro de la encarnación, haciendo por nosotros lo que jamás podríamos haber hecho. La salvación es por gracia. Post-resurrección, después de ser resucitado de los muertos, después de resucitarse de los muertos, pudiera haber dejado ese cuerpo. Pudiera haber abandonado su cuerpo. O lo pudiera haber convertido en algo no humano. No. Su cuerpo fue glorificado, resucitado y glorificado. Y el que se sentó a la diestra del Padre es el Hijo de Dios encarnado y en una naturaleza humana, el Hijo de Dios glorificado. Esto es increíble, porque Dios se hizo con nosotros uno con nosotros en su encarnación, uno con su pueblo, uno con sus escogidos. Se hizo uno con cada creyente y pudiera haber abandonado lo que Él asumió en su encarnación, ese cuerpo humano, alma humana, pero no lo hizo. Se hizo uno con nosotros para siempre. Para siempre. Incomprensiblemente glorioso. Porque así exaltó a la raza humana caída de lo más profundo de su caída en el pecado, exaltó la raza humana que Él es la cabeza de un cuerpo, la iglesia es su cuerpo, los creyentes formamos una parte de su cuerpo. Esto es el gran misterio, incluso en el misterio del matrimonio, según Efesios 5, de cómo dos personas se hacen uno. No estamos diciendo que los creyentes se conviertan en mini dioses o que asumen una naturaleza divina, nada por el estilo, nada de eso es el punto aquí, sino que nuestro Señor Jesús se hizo uno con nosotros para siempre. Y el futuro nuestro, en virtud de su encarnación, la única forma para salvar y rescatarnos, nuestro futuro, la raza humana redimida por Cristo,
que ahora le pertenecen, el futuro de estas razas es el más glorioso, el más inconcebible. Seremos exaltados por encima de los ángeles. Incluso el argumento en Hebreos 2 es que no rescató a ningún ángel, menos asumió la naturaleza de un ángel en su encarnación, sino que nos rescató a nosotros. Y esto es lo que se celebra y lo que hemos de celebrar y entender mejor en esta época del año, pero no tan solo en esta época del año. Es el tema que se aplica a la vida cristiana en toda su plenitud. Y lo que celebramos cada vez que le damos gracias a Dios por la venida de nuestro Señor, el mismo que nos hizo, nuestro Creador, nadie menos, vino a rescatarnos, vino a salvarnos. Y estos misteriosos temas son realidades en donde nuestra salvación eterna está encapsulada. Padre, te damos las gracias por el estudio, por habernos permitido hablar un poco sobre este asunto de la encarnación de nuestro Señor Jesús, el don inefable, inexpresable, imposible de explicar y de entender a fondo lo que sucedió. Pero lo que entendemos es suficiente para darte infinitas gracias. Infinitas gracias por lo que hizo nuestro Señor Jesús en su encarnación. Y por eso te damos las gracias, te honramos y te glorificamos. En su nombre.